Quiero animarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo número permítame. Capítulo 1, versículo 21 al 24. Primera de Corintios, capítulo 1, 21 al 24. Seremos breves, pero lo suficiente como para poder comprender la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, 21 al 24. Dice así la palabra en la versión que tengo, dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Repitamos el 24. ¿Más para qué? Otra vez. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando el apóstol llega a Corinto, ese puerto comercial exitoso en aquella época, próspero, un lugar de paso donde las caravanas que venían de África y del sur podían pasar para ir a Roma. Era un lugar de mucho comercio, lugar donde había mucho dinero, y como donde hay dinero hay también hay prosperidad económica y todo, pero también hay perdición. Y Corinto era un puerto de mucha perdición, a tal grado de que la promiscuidad sexual era algo muy común, y tanto que usaron la palabra, por decir así, en lugar de fornicar, decían corintizar, porque era un lugar muy depravado. Ahí llega el evangelio. Y en ese lugar había gente pensadora también, influenciada por filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que traían ese bagaje intelectual. Y ahora Pablo llega a Corinto en medio de una sociedad muy licenciosa, donde hay mucha perdición, donde hay mucho dinero y donde hay gente pensante. Y los griegos eran personas por naturaleza inquisitivos, analíticos, y entonces Pablo llega ahí, y el mensaje que él trae es un mensaje bastante intenso, muy controversial sería la palabra, porque él llegó predicando a Cristo crucificado. Tal vez tú y yo no notemos el impacto de lo que estoy diciendo inmediatamente, porque acuérdate que quienes morían crucificados eran los más crueles criminales, los que eran acusados de sedición, los que eran acusados de dividir naciones, los homicidas. La gente más baja dentro del mundo del crimen eran matados en la crucifixión. Y ahora imagínate que llega Pablo a ese puerto de Corinto diciéndoles: yo quiero hablarles de un crucificado, de uno que murió como criminal para que ustedes crean en él. Vengo a contarles de alguien que fue crucificado y que él tiene la respuesta para sus vidas, para cambiar vidas, para perdonar pecados, para traer restauración a las familias, ser libres de vicios. Y sobre todo ese crucificado que ven ahí, que yo les estoy hablando, que murió en una de las provincias más alejadas del Imperio Romano, donde están los insignificantes judíos.
ese crucificado que era hijo de un carpintero nada más, ese crucificado es el que tiene la respuesta para ustedes. Para un griego, oír ese mensaje era absurdo, era necio. La predicación era, como dice aquí, necedad para ellos. Oye, qué tontería estás diciendo, Pablo. Qué tontería estás hablando. Eso no puede ser lo que sea la respuesta para el hombre. Y Pablo no llevó otro mensaje, él tenía mucha preparación. Pablo podía, según sus escritos en el libro de Romanos, lo vemos, él tenía una mente muy sistemática, propia de los maestros griegos, y él podía haber usado retórica, él sabía, era un gran orador, pero no, él llevó y dijo: yo voy a hablarles de Cristo crucificado. Él puede cambiarles. Entonces era un shock para los griegos, y para los judíos decían: olvídate, nosotros esperamos un Dios, no alguien, no un criminal. Es como que si yo les dijera: a ver, crean ¿cómo se llama el Caletri? ¿Saben quién es el Caletri? El mocha orejas. A ver, crean en el mocha orejas y sus familias serán restauradas. Así como se rieron, así se reían de Pablo cuando decían: les voy a hablar de un crucificado, de un criminal. Él tiene la respuesta para ustedes, para sus vidas. Era realmente controversial esto. El Caletri era pues ese criminal que lo atraparon aquí por el sur de la costa de Oaxaca y que le mochaba las orejas a sus víctimas, ¿sí o no? Bueno, a mí no me consta, pero no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo es lo que leí o lo vi en las noticias. Y imagínate, hermano, así de chocante era este mensaje, porque los griegos buscaban sabiduría. Los intelectuales buscan sabiduría, buscan formas complejas de resolver sus vidas, de resolver sus problemas. Y los judíos pedían señales. Los judíos decían: queremos ver una señal de que es Dios. Queremos ver. Y Pablo llega con su sermón, con su mensaje, y dijo: ¿saben qué, hermanos? Yo les voy a hablar de un plan majestuoso, el plan más grande que Dios pudo haber tenido. Voy a hablar de ellos. Y dijo él en el versículo 24: más para los judíos como para los griegos, Cristo es poder ¿de qué? De Dios y sabiduría de Dios. O sea, lo que estaba diciendo Pablo es: ¿saben qué? La obra más poderosa que pudo haberse dado es Cristo. El poder, la manifestación más grande de sabiduría es Cristo. Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Él tiene las respuestas. Hace unas horas vino un hermano a platicar conmigo, hermano de la misión de Jojo, uno de los ancianos de la iglesia de allá. Y me llamó la atención porque estuvimos platicando de varias cosas, y una de ellas me dice: fíjate que estaba yo cerca de una construcción, él es albañil y maestro albañil, y me decía, iba yo a la tienda y a comprar pues lo clásico, ¿no? Pollo al orange, ¿no? O pato al orange, su gansito y su refresco de naranja, ¿no? Iba yo a la tienda y Dios me hizo sentir que yo tenía que hablarle la palabra al dueño de la tienda, y le empecé a hablar de Cristo. Le empecé a hablar, le dije: oye, ¿quieres tú conocer de las Escrituras? Él dijo: sí, yo quiero conocer de las Escrituras. Dice: fui a su casa, empecé a hablarle de Cristo. Él acepta a Jesús, se convierte con todo su corazón. Él llama al resto de su familia y toda su familia empieza a conocer de Jesús. Llama a su esposa y conocen de Cristo en cuestión de horas. Ese es el poder de ese crucificado, porque Cristo es poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría de Dios. ¿Cómo resolverías tú un problema? No, pues entraríamos a ver, analizar qué circunstancias y no. Dios fue. Cristo es ¿qué? El poder de Dios
y la sabiduría de Dios. Porque, hermanos, si la iglesia o tú o yo perdemos de vista la cruz, ya lo perdimos todo. ¿Me escuchas? Si pierdes de vista la cruz, si pierdes de vista a Jesús, ya lo perdiste todo. Podrás venir a la iglesia, podrás cantar, podrás tener un ministerio. Perdimos de vista a Jesús, lo perdimos todo. Te quedaste con el puro bagazo. La cruz, hermanos, ha alcanzado para nosotros inimaginables riquezas y bendiciones de Dios el Padre. Todavía no hemos disfrutado, yo digo que ni la 10ª parte de las bendiciones que tiene la cruz de Cristo. No nos hemos imaginado la magnitud de ese sacrificio. Nos hemos quedado tal vez en el perdón de pecados y para nosotros es una gloria, es algo sumamente excepcional el ser libres de la culpa del pecado. Ya no somos atormentados, ya podemos dormir en paz, ya no nos sentimos culpables, ya no estamos tomando malas decisiones para seguir dañándonos por la culpa. En sí es una gran bendición, pero la cruz, hermanos, tiene inimaginables riquezas y bendiciones. Antes yo me dejaba apantallar por eventos donde como que te invitaban a que a ver qué bendición sota vas a recibir, qué bendición enorme, alguien quiere aquí recibir una bendición enorme. Alguien tal vez imaginaba un elefante, ¿no? O una casototota, o todo en grande. ¿Quién quiere una bendición grande? No, pues ¿quién no quiere una bendición grande? Hermanos, la bendición más grande está ahí en la cruz. Y la cruz contiene todo lo que tú y yo podemos necesitar. Dios nos ha bendecido de manera inimaginable. Ve Romanos 8:32, por favor. Y alguien, Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Pasajes muy conocidos, pero que necesitamos digerir, hermanos, porque créanos, si no vemos la cruz, no nos quedamos con nada. Romanos 8:32. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Si tiene su Biblia, Romanos. Es una pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él qué? ¿Alguien me puede definir qué significa todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. Si yo voy a alguna de sus casas y le pido al hermano, por ejemplo, hermano David, hermano, présteme una computadora, pues yo pienso que si la tiene, me la presta, creo yo, ¿verdad? Pero y si llego más tarde y digo, hermano, fíjese que quiero ver mi serie preferida en su televisión de 500 pulgadas, pues también se la presto, hermano. Si se la puede llevar en un mototaxi, no hay problema, ¿verdad? Y ahí me la llevo. Pero estoy seguro que habrá cosas que Él no me va a prestar. Hay cosas que prestamos, que damos, que estamos dispuestos a soltarlas. Pero hay cosas que no. Pero Dios dice que no escatimó. ¿Qué? Las circunstancias requerían que tú y yo fuéramos alcanzados y perdonados. Y Dios se volteó a ver qué había en todo el universo que Él había hecho. Y vaya que es vasto, ¿verdad? Y vaya que es hermoso. Vio a los ángeles, no le llegaban.
Vio a los arcángeles que son poderosos en la guerra. Vio a los querubines, esos seres ardientes, los serafines que le adoraban. Vio a los ángeles mensajeros como Gabriel. Vio todo. Y dijo, todo estoy dispuesto a darlo, todo, todo, todo. Pero él no escatimó ni a su propio hijo. Dijo, no eximió. Él también, él, lo mejor. Lo mejor. Y ese es el argumento del apóstol Pablo. Si él fue capaz de no escatimar a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él qué? Pero ¿a qué se refiere todas las cosas? No se refiere, hermanos, a nuestros sueños, nuestros anhelos, ni nuestras ambiciones personales. En el contexto está relacionado a todo lo que sirva para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Si hoy yo les dijera, hermanos, ¿con qué quieren ser bendecidos en esta hora? En la mañana alguien decía, con salud. Decía, si con que yo sea bendecida en salud, decía esa persona en la mañana, yo seré grandemente bendecida. Yo le decía, bueno, está bien, pensemos que Dios te da esa bendición, que alguno de ustedes pida salud. Bueno, a lo sumo, ¿cuántos años va a vivir con todo y su salud? 80, 82, 84. Ya, terminó ahí. Su bendición sota. Nuestra bendición sota. Ahí terminó. Porque tenemos el problema de que nosotros como humanos tenemos una perspectiva temporal. No vemos las cosas como Dios las ve. Para Dios, ustedes y yo, que dijimos hace rato, somos extranjeros y qué, y peregrinos. Entonces Dios dice, yo te voy a dar todo, Mario, lo que tú necesitas para que se cumpla mi propósito en tu vida. Y si yo fui capaz, no escatimé, no me hice el duro, no me reservé nada para perdonar tu vida, debes creer que te amo. El amor de Dios no se siente, es real, no es un sentimiento. Es real, es un hecho. Que lo sientes, sí, que algunos se acalambran de la oreja, bueno, es rollo de ustedes. Pero lo que voy es que el amor de Dios es hechos, ¿sí? Dice, mira, no me quedé con nada. Tú no le puedes ganar a Dios, hermano, en cuestión de dar. Ninguno de los que estamos aquí le puede ganar a Dios en cuestión de dar, porque Él sí hizo el hecho, Él más bien dicho no escatimó. Tú y yo sí escatimamos. Sí, Dios, te sirvo, pero hasta aquí. Me entrego, pero hasta aquí. Contéstame esta oración, pero... Y entonces somos diferentes a Dios en ese sentido. Dios no escatimó ni a su propio hijo. Lo que quiero decirles es que Dios, hermanos, la cruz me dice que Dios tiene todo para nosotros. No debemos perder el mensaje de la cruz. No es un mensaje de la prosperidad donde yo te diga, cree en la cruz y ¿sabes qué? Vas a tener carros último modelo, vas a tener una casa en tal parte, vas a ser famoso. Chance, Dios alguno así le permita ser de aquí, pero será un frijolito entre
todos los demás arroces que estamos acá, ¿sí? Pero no es un mensaje, no es lo que Dios anhela, porque Dios tiene la perspectiva de la ¿qué? Eternidad. Para ir aterrizando, cuando Dios no escatimó, a mí me encanta esa palabra, otro por ahí dice eximió, pero me gusta más, Él no escatimó, como que me pega más. Eso me dice a mí de mi naturaleza que soy agarrado en algunas cosas. ¿Sí se entiende esa palabra? Por no decir codo, pues. Si hay cosas que nos decimos, no, esto no lo suelto, esto no lo presto. No, esto sí, no. Pero Dios es, a ver, todo. Todo es todo. ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. ¿No lo merecen? Ninguno de ellos. Ninguno de los que están ahí lo merecen. Pero yo lo doy. Ahí va. Lo entregó por todos. Como un ejemplo, como una figura de cuando alguien es rescatado. Es tremendo el proceso de negociación que tiene alguien con un secuestrador. Un amigo mío, pastor, nos contó hace tiempo el proceso de negociación que tuvo con los secuestradores por su hermana. Y es algo impactante. Dios pagó por nosotros y requerían a su hijo. Él dijo, adelante. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque estaba yo leyendo que un pastor de pronto le dieron un diagnóstico a una de sus hijas. Tenía cáncer, ya muy avanzado. Y él se desesperó, se angustió, se afligió, como todo ser humano, porque los pastores, aunque se oiga de novela, también lloramos. Y el caso es que puso a llorar, a clamar a Dios. Y Dios le habla por su espíritu y le dice, tráemelo a la cruz. Tráeme a tu hija a la cruz. Él no entendía. Tráeme tu hija a la cruz. Y entonces él entendió y dijo, bueno, voy a llevar a mi hija a la cruz. Lo que significaba es, llévala ahí, donde Él te demostró que te ama. ¿Cómo? Que lo entregó todo por ti. Llévala ahí a la cruz. Y cuando tú y yo pasemos reveses, hermanos, cosas complicadas, dolorosas, hay que ir ¿a dónde? Porque ahí vamos a recordar que Él no escatimó ni a su propio hijo. Porque si no vamos a la cruz, nos vamos a resentir. ¿Sí o no? Nos vamos a amargar, a desilusionar o a decepcionar. ¿Sí o no? Nuestra fe se va a venir abajo. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Así lo creemos los cristianos, que Él es soberano, ¿sí o no? Los israelitas habían salido de Egipto ya, habían caminado 3 días y ahora se encuentran 3 días caminando en el desierto, con mucha sed, deshidratados, 2,5 millones de israelitas caminando en el desierto. Yo me imagino los más robustos caminando adelante, los que tenían más condición, los más débiles, grandes y pequeños, iban hasta la parte de atrás. ¿Qué tiempo tenías tú que recorrer en esa columna humana de 2,5 millones de gentes? El caso es que llegan a un lugar, llegan a unas aguas. ¿Y qué ocurre? El primero toma el primer sorbo de agua y dice, ya encontramos agua. Tomó el primer sorbo.
y les supo ¿qué? Amargas. Eran aguas que estaban envenenadas, no podían. Y ahora imagínate la noticia correr desde el primero hasta el último de la columna. Qué desesperanzador. Y entonces clamó Moisés al Señor, y dice la Biblia que ahí había un árbol, y Dios le dijo a Moisés: corta el árbol y tírenlo en las aguas. Y la palabra de Dios dice que las aguas se ¿qué? Endulzaron. Eso es una ilustración. La cruz es ese árbol que puede endulzar nuestras aguas. Amén. Es el único. Tú no vas a encontrar paz, ni tranquilidad, ni aceptación, ni bendición fuera de la cruz. A fuerza vas a tener que venir a la cruz. ¿Me estoy dando a entender? Ahí Dios no nos está asegurando que no vamos a tener esos días de caminar en el desierto con desilusiones, con decepciones. Pero lo que sí sabremos que siempre habrá, ya hubo la provisión. Y Dios puede transformar tus aguas amargas en dulces. Es una gran noticia, ¿no creen? ¿Y quién lo hace? La cruz. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso debe ser el antídoto suficiente para tu desesperación, para tu angustia, para mi dolor, para mi rencor, para mi amargura. Si eso no te lo cura, nada lo hará. La cruz es suficiente. Amén. ¿Por qué creen, hermanos, que estamos aquí? Porque Jesús es suficiente para nosotros. Jesús es suficiente. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Si podemos cantar esta canción, Jesús es suficiente para mí. Vamos a dejar que hoy que hemos hablado de Jesús, hoy el Espíritu Santo está moviéndose porque hemos entronizado a Cristo. Cada que hablamos de Jesús, el Espíritu desciende en forma corporal como paloma. Cada que en una iglesia, cada que una vida, cada que alguien habla de Cristo y se enfoca en Jesús y se enfoca en la cruz, lo primero que hace el Espíritu Santo es bajar y descender. Yo no sé, hermano, hermana, que estás en esta mañana, cuál sea la condición en la que tú vengas, pero yo solamente te puedo decir: Jesús es suficiente para ti, para mí. El que no escatimó, trae a la cruz tu decepción, trae a la cruz a tu familiar, a tu amigo, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Trae a la cruz, entrégalo, así como Él se entregó a sí mismo por ti. Se entregó por ti. Él dijo: yo a cambio de Él, yo a cambio de Él, yo a cambio de ella. Sí, yo, dijo Jesús, yo por ti. Señor, esta iglesia es consolada por tu Espíritu en esta mañana. Esta iglesia es consolada por tu palabra. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad que Jesús puede